La máscara de la muerte roja. Un relato de Edgar Allan Poe. Narrado por Materia Arcana. La muerte roja había devastado el país desde hacía largo tiempo. Ninguna peste había sido jamás tan letal ni tan espantosa. La sangre era su encarnación y su estigma. El rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con dolores agudos, un vértigo repentino, y luego por los poros rezumaba abundante sangre. Y entonces llegaba la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y sobre todo en el rostro de la víctima apartaban a ésta de sus semejantes y la privaban de toda ayuda y de toda compasión. La enfermedad, desde su aparición, su curso hasta su término, ocurría en apenas media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron reducidos a la mitad de la población, reunió a 1 millar de gentes sanas y frívolas, escogidas entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellas se retiró a una de sus abadías fortificadas. Era una construcción amplia y magnífica, obra del propio príncipe, de gusto excéntrico y majestuoso. La rodeaba un muro alto y sólido, con puertas de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Decidieron no dejar paso ni a los impulsos de desesperación del exterior, ni a los arrebatos de locura del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. Que el mundo exterior se valiera por sí mismo. Entretanto, era una necedad entregarse al duelo o al pensamiento. El príncipe había provisto la abadía de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos. Había belleza y también vino. Todo eso y la seguridad estaba dentro. Afuera la muerte roja. Hacia el 5º o 6º mes de su encierro, cuando la plaga afuera causaba los peores estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 invitados un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué escena tan voluptuosa aquel baile de máscaras! Permítame ante todo describir las salas donde tuvo lugar. Eran 7. Una sucesión de salas imperiales. En muchos palacios, cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, estas salas forman una larga perspectiva en línea recta, de modo que la mirada alcanza el fondo sin obstáculo. Aquí, sin embargo, ocurría todo lo contrario, como cabía esperar del gusto del príncipe por lo extraño. Las salas estaban dispuestas de tal modo que la mirada apenas podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo, cada uno con un efecto distinto. En el centro de cada pared, a derecha e izquierda, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el trazado de las salas. Cada ventana ostentaba vitrales, cuyos colores armonizaban con el tono dominante de la sala. La del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y las ventanas eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnecida con tonos purpúreos, y las vidrieras eran asimismo de color púrpura. La tercera enteramente verde y verdes las ventanas. La cuarta, anaranjada, estaba iluminada por ventanas del mismo color. La quinta blanca, la sexta violeta, y la séptima estaba enteramente cubierta de tapices de terciopelo negro. Revestían techo y muros y caían en pesados pliegues sobre una alfombra de la misma tela y tonalidad. Pero en esta sala el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas había lámparas ni candelabros entre los adornos de oro repartidos o suspendidos del techo. Ni lámparas ni velas, ninguna luz en las salas. Sin embargo, en los corredores que la rodeaban, frente a cada ventanal,
se alzaba un gran trípode con un brasero encendido que proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados e iluminaba cada sala con un deslumbrante resplandor. De este modo se producía una multitud de efectos intensos y fantásticos. Pero en la última sala, la cámara negra, la luz del brasero, al reflejarse sobre las colgaduras oscuras a través de los cristales de un rojo sangriento, resultaba terriblemente siniestra y daba a los rostros de quienes entraban un aspecto tan insólito que muy pocos invitados se atrevían a cruzar el umbral. También en esta sala se alzaba, junto al muro occidental, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba con un golpe sordo, pesado y monótono. Y cuando la aguja de los minutos completaba el círculo y la hora iba a sonar, brotaba de sus entrañas de bronce un sonido claro, profundo, rotundo, de una musicalidad singular, pero con un timbre tan extraño, con un énfasis tan particular, que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir sus acordes para escuchar, aunque solo fuese un instante, y las parejas que bailaban se detenían. Una perturbación momentánea recorría toda la multitud, y mientras sonaban las campanas, hasta los más exaltados palidecían, y los de más edad se llevaban la mano a la frente como si quedaran absortos en una meditación confusa o en un ensueño febril. Pero en cuanto los ecos se extinguían por completo, una leve hilaridad recorría toda la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros, sonreían de su nerviosismo y de su propia inquietud, y se juraban en voz baja que la próxima vez las campanas no lograrían perturbarlos del mismo modo. Pero cuando transcurrían los 3600 segundos y volvían a sonar las campanadas del reloj de ébano, se repetían el mismo desasosiego, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. Pero a pesar de todo, la fiesta seguía siendo alegre y espléndida. El gusto del príncipe era singular. Tenía un fino sentido para el color y sus efectos. No se sometía a la moda, sus ideas eran audaces y vehementes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Hubo quienes lo habrían tenido por loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Aún así, era necesario verlo, oírlo y tratarlo para convencerse de ello. Con ocasión de aquella gran fiesta, él mismo se ocupó en gran parte de la decoración de las 7 salas, y su gusto fue el que dio carácter a los disfraces. Eran sin duda concepciones grotescas. Había en ellos un exceso de brillo y contraste, de ingenio y fantasmagoria, mucho de lo que más tarde se vería en Hernani. Se veían figuras arabescas, de miembros incongruentes y atavíos imposibles, caprichos delirantes, como concebidos por una mente enloquecida. Había belleza, sí, pero también desenfreno. Había lo insólito, algo terrible, y no poco de aquello que rozaba lo repulsivo. En resumen, era como una multitud de sueños recorriendo las salas. De aquellos sueños se contorsionaban en todos los sentidos, tomando el color de cada estancia. Parecía que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos. De cuando en cuando sonaba el reloj de ébano de la sala de terciopelo, y entonces, por un instante, todo se detenía, todo enmudecía, excepto la voz del reloj. Aquellos sueños quedan suspendidos, inmóviles en sus posturas, pero los ecos de las campanadas se desvanecen, no duran más que un instante, y apenas se apagan. Una ligera risa recorre la asamblea. La música vuelve a sonar. Los sueños cobran movimiento y aquí y allá se contorsionan con mayor vivacidad que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de las cuales se filtran los rayos de los trípodes. Pero ninguna máscara se atrevía a entrar en aquella sala. Al fondo, hacia el oeste, la noche había avanzado.
y una luz más roja se filtraba a través de los cristales color sangre. La negrura de las colgaduras era aterradora, y para quien ponía el pie sobre la negra alfombra, el reloj de ébano dejaba oír un tañido más grave, más imponente y más insistente que el que llegaba a los oídos de las máscaras que se divertían en las cámaras más alejadas. Pero en las otras salas se congregaba una multitud y allí latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta seguía en su torbellino, cuando por fin sonaron las campanas de medianoche. Entonces cayó la música, los bailarines se detuvieron y en todas partes volvió aquella inmovilidad expectante. Pero ahora el reloj debía dar 12 campanadas. Quizá por eso, al disponer de más tiempo, surgieron más pensamientos en la mente de los más reflexivos entre los que se divertían. Y así muchos, antes de que se extinguieran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y cuando la noticia de aquella intrusión corrió en susurros, se alzó entre la concurrencia un murmullo de asombro y desaprobación, que luego, por último, se tornó en horror y en repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, hacía falta una aparición verdaderamente extraordinaria para provocar tal efecto. El desenfreno del baile de máscaras era en verdad casi ilimitado, pero aquel personaje había ido más allá del exceso de un Herodes. Ya había sobrepasado los límites de la indulgencia del príncipe. Incluso en los corazones más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin estremecimiento. Incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son un juego, hay cosas con las que no se puede jugar. Entonces toda la muchedumbre pareció sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia del atuendo de aquel desconocido. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan bien el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. Sin embargo, todos aquellos alegres dementes habían tolerado, si no aprobado, aquella burda broma. Pero la figura había adoptado el aspecto de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre. Su amplia frente y los rasgos de su rostro aparecían salpicados de aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se posaron en aquella figura espectral que avanzaba entre los presentes con movimientos lentos, solemnes y enfáticos, como si quisiera acentuar su papel, se estremeció al principio con un violento escalofrío de terror y de asco, pero un instante después enrojeció de ira. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa burla blasfema? ¡Apoderaos de él y desenmascaradle! ¡Que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol! Era en la sala del este o la sala azul donde se encontraba el príncipe próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de su mano. Era en la sala azul donde se hallaba, con un grupo de pálidos cortesanos a su alrededor. Mientras hablaba, algunos de ellos avanzaron lentamente hacia el intruso, quien en ese mismo instante, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero por cierto terror indefinible que la osadía de aquella figura había inspirado en todos los allí reunidos, nadie osó ponerle mano. Y así, sin encontrar obstáculo alguno, se acercó a 2 pasos del príncipe. Y mientras todos los presentes, como si obedecieran a un solo impulso,
retrocedían del centro de la sala hacia las paredes. La máscara continuó su camino, con aquel mismo paso solemne y pausado que la había distinguido desde el principio. De la sala azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, de la blanca a la violeta, antes de que nadie hiciera un movimiento decidido para detenerla. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, exasperado de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 salas, sin que nadie se atreviera a seguirlo. Blandía un puñal y se había lanzado impetuosamente hasta quedar a 3 o 4 pasos del fantasma que se retiraba, cuando éste, al llegar a la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y se enfrentó a su perseguidor. Sonó un grito agudo. El puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra negra, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, reuniendo el frenético valor de la desesperación, una multitud de enmascarados se precipitó en la sala negra, yaciendo al desconocido, que permanecía como una gran estatua, rígido e inmóvil, a la sombra del reloj de ébano. Se vieron sobrecogidos por un terror sin nombre, al comprobar que no había ninguna forma palpable bajo el sudario y la máscara. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y todos cayeron uno a uno en las salas de orgía manchadas de sangre, y murieron en la misma postura desesperada en que cayeron, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos convidados, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas, la ruina y la muerte roja ejercieron sobre todo un dominio ilimitado. Muchas gracias por escuchar este relato. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta. Hasta que volvamos a encontrarnos en otra historia de terror del Maestro Poe.